en la que vamos a concluir la sesión de hoy. Pero así es como hemos iniciado nuestro diálogo. Después de analizar, pues, lo que a términos generales dice la Convención y analizarlo en la lectura del texto y la comprensión de sus expresiones, y haber tenido algunos ejemplos de cómo se refleja verdaderamente en nuestras vidas, es decir, cómo coadyuva con nosotros como sociedad civil el gobierno, cómo nos ayuda para cumplir esta labor que nosotros nos hemos planteado. Vamos ahora a analizar un poco la ley sobre los derechos de los niños y de las niñas, que es de interés federal. Es una ley a nivel federal que nosotros tenemos. Es la Ley General de los Derechos de los Niños y de las Niñas, que está planteada en nuestro país. Esta ley, dentro de todo, respeta la edad como debe de ser, porque no podría ser de otra manera, no podría escaparse de lo establecido en la Convención. De manera que cuando se habla de niños, niñas y adolescentes, en esta expresión que la Convención ha reducido sintácticamente a niños, estamos hablando de quienes son menores de 12 años. Dentro de esta ley y de la legislación mexicana es a quien se refiere a niños, y los que ya cumplieron 12 hasta antes de cumplir los 18, esta ley y la legislación mexicana debería de referirse a ellos como adolescentes. En la Convención y en nuestro uso corriente, decir niños es hasta antes de los 18 años. Podemos utilizar las expresiones niños y reservarla para quien tiene menos de 12, y reservar la expresión de adolescente para quien ya cumplió 12 antes de que cumpla 18. Es válido y puede ser cualquiera de las dos. En principio y en prioridad legislativa, nuestra expresión prevalente debería de ser niños en general hasta antes de cumplir los 18 años, porque la ley que en este caso prevalece y que está por encima del resto es la Convención, aun y cuando la Constitución y esta Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes utilicen esta expresión. No hay ninguna discriminación, no hay ninguna intolerancia, no hay ninguna agresión, sencillamente es el respeto sintáctico de la expresión, el que se utilizó en la Convención. Esta Ley General de los Niños, Niñas y Adolescentes establece en el artículo 13 el enunciado de los derechos que tienen, y a lo largo de la expresión y de la constitución de esta ley va a ir explicando de manera más o menos clara a qué se refieren estos derechos. Está el derecho a la vida, a la supervivencia, al desarrollo, prioridad, identidad, familia, igualdad, no ser discriminado, vivir en bienestar, un sano desarrollo integral, a una vida libre de violencia, integridad personal, protección de la salud, seguridad social, inclusión, educación, descanso, esparcimiento, libertad de convicciones éticas, de pensamiento, conciencia religiosa, cultura, libertad de expresión, de participación, asociación, reunión, intimidad, seguridad jurídica y el debido proceso. También los derechos de los migrantes y el derecho de acceso a las tecnologías de información y de comunicación, incluido el ancho de banda e Internet, que es tan fundamental en nuestros días. Esta es la enunciación de los derechos que hace el artículo 13, pero a lo largo de toda la ley se van explicando de qué tratan estos derechos y cuál es el contenido de estos derechos. Y ahora vamos a ver, cuando menos, la enunciación que se hacen de ellos en la ley. Saber de qué se trata cuando se dice un derecho, cuando se dice otro. Vamos a profundizarlo un poco.
Es pues en la página directamente del Sistema Nacional de Protección de Niños y Niñas, Adolescentes, donde los vamos a ver. Es el resumen y es la expresión en realidad del texto de la ley, lo que plasma el gobierno de México en este Sistema Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Cuáles son estos derechos? ¿Qué es lo que significa? Cuando nosotros hablamos del derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo, es sumamente claro que se trata una vida plena en condiciones acordes a su dignidad. Es decir, como sociedad, nos vamos a organizar a que no sencillamente se sobreviva, sino que tenga condiciones para disfrutar y gozar la vida que se le ha entregado a aquella persona, para que todo niño, niña y adolescente pueda tener las condiciones mínimas para disfrutar y gozar de esta vida. Luego, el derecho a la prioridad es que los niños deben de ser atendidos antes que cualquier adulto en todos los servicios. Aquí nos plantea, por ejemplo, el tema de la pandemia una situación complicada, porque acuérdense que antes de atender a los niños en el tema de las vacunas, vamos a atender nosotros a los adultos mayores, porque son un sector vulnerable, pero lo decidió el presidente, él fue el que planteó la estrategia de vacunación. Sin embargo, nosotros ya vimos que constitucionalmente, bajo ningún decreto, tendría él el derecho de hacer a un lado los derechos de los niños y tenemos nosotros el derecho a la prioridad expresado para los niños. Entonces, parecería estar esta estrategia en contraposición. Cierto que el adulto mayor es una población en riesgo, cierto que los niños tienen menos posibilidades de sufrir estragos durante la pandemia, así lo ha demostrado tanto la ciencia como lo que hemos visto a lo largo de este tiempo, no están absolutamente excluidos de los estragos, pero sí es la población con menos riesgo de que estos estragos se agraven. Sin embargo, sí plantea legislativamente, analíticamente, un problema. Se ha comprendido perfectamente la situación y se ha hecho una interpretación de la ley y no ha habido alguna queja, pero en principio, hablando claramente, el hecho de la estrategia de vacunación que actualmente se vive para esta pandemia parece estar excluyendo por un decreto presidencial este derecho a la prioridad que tienen los niños, porque ellos es a los que se debe proteger y socorrer en primer lugar. Luego viene el derecho a la identidad, es decir, contar con un nombre, con un apellido, estar inscritos en el registro civil, una nacionalidad y preservar su identidad. A veces un error que cometemos al analizar la sociedad es pensar que, por ejemplo, alguien de un pueblo originario tendría que tener un estilo de vida idéntico al de nosotros, que estamos en una ciudad con un nivel de desarrollo más o menos bueno. Y pensamos que por no tener el mismo estilo de vida, quien es de un pueblo originario y es feliz en el mismo, está siendo discriminado. Pero pues bueno, tienen derecho a preservar su identidad, tienen derecho a la propia organización, tienen derecho a priorizar unos asuntos sobre otros, y mientras no se les excluyan sus derechos y no se maltraten sus derechos, se puede preservar también la propia identidad. No estoy diciendo que una cultura sea mejor que la otra o que un estilo de vida sea mejor que el otro, entendiendo cultura como la forma con que nos relacionamos con nuestro entorno. Pero sí tenemos nosotros que preservar la identidad, no solo en el sentido del nombre, no solo en el sentido del registro civil, sino la identidad cultural también está aquí comprendida. Existe el derecho a vivir con la familia, a no ser separados de las personas que ejercen la propia potestad,
Sin embargo, esto se puede perder de parte de los padres, no de parte del niño. Es decir, el niño, aun y cuando sus papás sean malos, va a conservar el derecho a vivir en una familia. No necesariamente tiene que ser la familia de sangre si ésta no supo salvaguardar los derechos del niño y no supo darle su lugar y no supo priorizarlo y no supo respetar al niño. El niño lo conserva. Quien pierde el derecho y la patria potestad son aquellos que los maltratan. El niño lo sigue manteniendo. Y por eso es que el Estado asume, incluso en quien ha cometido un delito, como les decía hace rato, se trata de tutelar, no de castigar. Incluso el Estado en ocasiones llega a asumir este rol de familia para los niños que tienen este derecho a vivir en ella. Tenemos pues que nosotros tener sistemas apropiados de adopción, mecanismos de análisis apropiados, maneras apropiadas de llevarlo, porque pues hay quien por naturaleza, por enfermedad, por accidente pierde su familia, hay quien por incompetencia, maldad o situación delictiva, la familia pierde el derecho. Sin embargo, el niño bajo ninguna circunstancia va a perder su derecho a vivir en familia. Es muy distinto, les insisto, que los papás pierdan el derecho al niño, que los tutores pierdan el derecho al niño, a que el niño jamás se le puede quitar su derecho a vivir en familia. Él lo mantiene bajo cualquier circunstancia. También está el derecho a la igualdad sustantiva. En gran medida, este derecho a la igualdad sustantiva está basado en la educación que debe de ser igual para todos, en la atención médica que debe ser igual para todos, en una alimentación equilibrada para todos, que va a dar así una igualdad de acceso a las oportunidades. Esta igualdad sustantiva nosotros tenemos que propiciarla. Se va a reflejar en la vida adulta con la movilidad social de cierta forma y en el crecimiento de la clase media y el potenciamiento de la misma. Pero debemos de tenerla bien en claro y tenemos que tener, les decía yo, una educación hacia la cuestión de alimentación apropiada, que nuestra educación sea de calidad, nuestra educación pública. Yo me siento muy orgulloso de la educación que recibí en primaria, en secundaria, que fue educación pública, que me permitió terminar la secundaria con un buen nivel de inglés, mucho conocimiento de ciencias exactas, estar bien preparado para enfrentar la transformación que significa iniciar la educación media superior, porque es de calidad si nos lo proponemos la educación pública. También la educación privada tiene ese gran valor y tiene muchos contenidos extra, tiene mucho agregado, pero la educación pública tiene que también sopesar esta igualdad sustantiva, tiene que tenerla presente, tiene que propiciarla, era la expresión que buscaba, y afortunadamente así es, pero tenemos que seguirnos esforzando a que en todos los casos exista esta igualdad sustantiva a partir de la educación. Y la atención médica pues, es complicado el tema porque hay lugares donde se batalla para la misma, se buscan maneras y formas de que se pueda tener atención médica básica en toda la República. Tenemos que comprometernos con ello y dar acceso, afortunadamente, tanto el IMSS como otros sistemas públicos tienen médicos de mucha calidad, tienen personal de enfermería de mucha calidad, tienen tecnología de punta en las clínicas, aunque sí es necesario también reconocer que nos falta más. Yo he tenido la oportunidad de vivir en distintos países por estudios, ¿no? He estado en Alemania, en Austria, en Italia, en Marruecos, viviendo tal cual, estudiando, conociendo la realidad. Y cuando uno se encuentra fuera de México es donde entiende la importancia de nuestro sistema de salud público, que es muy avanzado. A lo mejor no es el ideal, no es lo que quisiéramos,
Pero bueno, tenemos que esforzarnos en llegar también conocer todo lo que significa y todo lo avanzado que está nuestro sistema público de atención médica para no sentirnos que no estamos pisando en firme, sino más bien que este sistema público de atención médica es el lugar donde nos impulsamos a que va a ser todavía mucho mejor, de mayor calidad, de los mejores del mundo. Está el derecho a no ser discriminados, es decir, que no se les limite, no se les restrinja, no se les hagan menos sus derechos por ninguna condición, ni porque eres migrante, ni que porque eres de pueblo originario, ni porque eres rico, ni porque eres pobre, ni porque eres de este partido, eres de aquella religión, eres de aquella corriente filosófica. Nada debe limitar, pues, los derechos a través de la discriminación por ningún capítulo. En las condiciones de bienestar y a un desarrollo integral, un medio ambiente sano, sustentable, que permita el desarrollo, el bienestar, el crecimiento saludable y armonioso. Estamos ya muy metidos en la educación hacia el medio ambiente y tenemos que seguir creciendo en ella. Tenemos que seguir creciendo también en la comprensión de otros contaminantes más allá de basuras, smog y este tipo de situaciones que claramente consideramos contaminación, pero hay otros asuntos que también contaminan visual, auditiva, mente, la sociedad y tenemos que eliminarlos. El derecho a una vida libre de violencia, a una integración personal. Tenemos nosotros, pues, que este derecho lleva a las autoridades a tomar medidas para prevenir, atender y sancionar casos en que niños, niñas y adolescentes se vean afectados por conductas como el descuido, la negligencia, la trata, el trabajo o la coacción a participar en algún delito. No es, pues, desconocido para nosotros cómo el crimen organizado involucra a muchos de nuestros niños. Tenemos gente de 14, 15, 6, 17 años, incluso menores, halconeando para el crimen organizado, asesinando. Alguna vez me tocó dialogar con alguien en el penal hace muchos, muchos años que el primer muerto que había tenido era una muchacha, de hecho, creo que fue a los 14 años que me platicó la primera vez que ella había asesinado a alguien, porque el crimen organizado va involucrando en sus filas a muchos de nuestros niños, desafortunadamente, y tenemos que buscar la manera, tanto en las autoridades, pero recuerden que nosotros coadyuvamos con ella, por eso es que estamos en un diplomado de prevención en que no sucedan este tipo de situaciones. Está el derecho a la protección de la salud y de la seguridad social, el más alto nivel posible de salud, y también a que se presten servicios de atención médica gratuita y de calidad. El derecho a la inclusión a aquellos niños y niñas, adolescentes discapacitados. Hay que sacar todo el potencial porque nadie pierde su dignidad y su gran valor por ninguna discapacidad ni por ninguna circunstancia. Derecho a la educación, en especial a que conozcan sus propios derechos humanos y de igualdad sustantiva. Por ahí tiene que ir como que debe de ser el punto transversal en toda nuestra situación educativa. El derecho al descanso, al esparcimiento, a jugar, a divertirte, a disfrutar la vida, las convicciones éticas de conciencia, religión, cultura, está muy, muy claro de lo que se trata. El acceso a la información, poder tener su propia opinión, aún más, que sean escuchados también su propia opinión. Esa es la libertad de expresión, que no solamente hablen y hablen y hablen, sino que sean escuchados y que sea valorado lo que ellos tienen que decir, pero hay que nosotros transmitirles lo que ustedes les he pedido, una participación informada,
una participación sopesada, una participación que ha evaluado lo que tiene que decir. Tenemos que educarlos también en eso. Hay derecho de opinión, pero esta opinión debe de estar bien informada para que tenga un peso mucho más fuerte. Se les debe enseñar a participar porque es un derecho que ellos tienen y a todo nivel, ¿verdad? Familiar, escolar, social, comunitario, que los niños participen activamente. Y aquí se presenta ahí esa línea complicada, ¿verdad? De que a los niños se les habla tanto de sus derechos, que llegó un momento en el que decían que casi cualquier cosa era estarlos violentando, ¿verdad? El decirle, oye, ¿sabes qué? Ayúdame a barrer, ayúdame a trapear, porque pues, el derecho tiene obligación y la obligación es también participación. Y entonces se tiene que garantizar su participación activa y permanente en cada nivel de la vida, participar en el ámbito familiar, que implica la atención, el cuidado, el preservar todo lo que es de la familia, la cuestión escolar, social o comunitario, lo que a veces dialogamos de que en la escuela pues nos ponemos bravos porque al niño se le dice que hay que limpiar y luego decimos, oye, pero en otros países ellos limpian porque se trata de participación. Es una participación integral en el ámbito social comunitario. Es una participación abierta y que puedan expresarse aún y cuando se equivoquen en la cuestión de la educación en la escuela. Hay que permitirle a los niños asociarse y reunirse, claro, pero una asociación positiva. No se va a permitir asociarse para delinquir, no se va a permitir reunirse para violentar algún derecho, sino es asociarse y reunirse para crecer, para dialogar, para educarse, para ejercer sus derechos, para divertirse, para recrearse. Un derecho a que no se violen sus datos personales, este es el derecho a la intimidad, ¿verdad? Se va a proteger todo lo que ellos son, la cuestión de sus datos de salud, de su identidad, de lo que ellos han vivido, sufrido, lo que ha sucedido. Un derecho a la seguridad pública, al debido proceso. Se debe de garantizar, pues, el interés superior de la niñez, teniendo un sistema de seguridad de acuerdo a lo que ellos están viviendo. Algo importante para nuestra sociedad que es de tránsito de migrantes y últimamente también de destino de migrantes es el respeto a los derechos de los niños migrantes. Tenemos que protegerlos, tenemos que cuidarlos, tenemos que estar con ellos y permitir este derecho a la información y la comunicación. Son ilustrativos los títulos de los derechos. Se tiene que profundizar en el contenido de los mismos y se tiene que profundizar en el alcance que tiene. Así, en este derecho de la vida libre de violencia y de integridad, señala el artículo 46. Se tiene derecho a una vida libre de toda violencia, donde se resguarde su integridad, donde se dé el bienestar, donde se dé desarrollo a su personalidad. Y por eso las autoridades tienen la obligación, cada una en el ámbito de su competencia, de cuidar, de prevenir, de atender, de sancionar cuando algún niño se ve afectado de descuido, negligencia, abandono, abuso físico, psicológico o sexual. Cuando se corrompa a los niños menores de 18 años de edad. Cuando se trate también de abuso sexual infantil, de trata de personas, del tráfico de menores que propicia definitivamente este abuso sexual infantil. La cuestión del trabajo es lo que viene en los siguientes numerales, pero estos tres primeros, estas tres fracciones, 1, 2 y 3, y 4, perdónenme, se centran directamente en el desarrollo integral sexual de los niños. Eso es lo que estamos defendiendo. Les decía yo que la ley está sustentada en un valor y el valor que se está defendiendo es el desarrollo integral incluso en el ámbito sexual
de los niños y de las niñas. Tenemos que cuidarlo y tenemos que mantenerlo. Ningún descuido, ninguna negligencia, ningún abandono, ningún abuso, ni siquiera corromperlos, mucho menos la trata que lleva al abuso infantil, a la explotación sexual, que se propicia mucho con el tráfico de menores, que no solamente se da en el ámbito sexual, pero sí lo incluye. El tráfico de menores puede ser incluso para la venta, ¿verdad? Yo tomo el niño, me lo llevo a otro lugar, lo doy a adopción como con una ganancia. El tráfico de menores va más allá del ámbito sexual, pero abarca también el ámbito sexual. Es esta ley de los derechos la que nos enmarca nuestra cuestión del abuso sexual infantil, que nosotros tenemos que hacer y las autoridades tienen que hacerlo en el ámbito de su propia competencia, medios para que estas situaciones que atentan contra los menores no se presenten. Tenemos que buscar estas formas. Eso se incluye, pues, en el desarrollo integral del niño. Su desarrollo sexual es parte del desarrollo integral de la persona humana, de aquel niño, de aquella niña, de aquel adolescente que nosotros estamos cuidando. Tenemos, pues, que educarlo sexualmente, tenemos que hacerle comprender cuando se transgrede los límites de su intimidad. Tenemos que aprender y que el niño sepa diferenciar entre cuando a alguien se le acerca con cariño, con afecto sincero, apropiado, quien lo está tocando de manera inapropiada, quien lo está trabajando, quien lo está acosando, quien lo está manipulando, hablarles un poco de todas las situaciones que pueden poner en riesgo su desarrollo integral en el ámbito sexual, porque tenemos que defenderlo. Las autoridades tienen esa obligación, pero no solamente las autoridades, insisto, no les podemos dejar a ellas todo el trabajo, porque el derecho es nuestro, la organización, la sociedad, no es de la autoridad. La nación, el estado, el municipio, la ciudad, la familia, la colonia, el barrio, no es de las autoridades, es de los que los conformamos y tenemos que involucrarnos todos en esta defensa y cuidado de los menores. Esto es, pues, la manera en la que centra este tema del abuso sexual infantil la Ley General de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Y esta es la manera en la que plantea todo el listado de delitos que se pueden cometer y de todos los derechos que se tienen que respetar en los niños. Ya los vimos en el artículo 13, ya vimos el enunciado que se hace de ellos y nos centramos en la cuestión del desarrollo integral sexual, donde se tiene que evitar el abuso sexual infantil. Una cuestión es, bueno, ¿dónde empieza el abuso? ¿Qué es lo que se da el abuso? Porque la definición del abuso en el ámbito psicológico es uno y la definición del abuso en el ámbito jurídico es otra. Es diversa esta definición. Ciertamente la del ámbito jurídico no puede hacer menos la del ámbito psicológico, pero tampoco la refleja totalmente. Y entendiendo que todo abuso es abuso y entendiendo que toda situación inapropiada es inapropiada, que todo delito es delito, tenemos nosotros que matizar jurídicamente a qué nos referimos cuando hablamos de abuso sexual infantil. Vamos a concretarlo en nuestro estado para ver la cuestión judicial la próxima sesión. Ahorita es donde quiero acercarme al artículo 34 de la ley de la Convención sobre los Derechos de los Niños y que tenemos nosotros firmada, porque es la que nos muestra, pues, de qué se trata esto que nosotros debemos de evitar de la explotación sexual de los niños. ¿A qué nos hemos comprometido, pues, como Estado firmante? ¿A qué nos hemos nosotros metido como personas que forman parte de una nación que ha suscrito esta
Convención. Bueno, nosotros, Estado que formamos parte de esta convención, nos hemos comprometido a proteger al niño contra todas las formas de explotación, de abuso sexual. Con este fin, nosotros tenemos que tomar medidas tanto nacionales, bilaterales, multilaterales, para impedir la incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal, para impedir la explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales, la explotación de niños en espectáculos o materiales pornográficos. Además, también tenemos nosotros que impedir la venta, la trata de niños por cualquier fin y en cualquier forma. Les decía que no es la venta y la trata de niños su único fin el sexual, pero sí lo puede tener, ¿verdad? Que la trata y el tráfico de niños puede estar relacionado con fines de abuso sexual. Estos dos artículos de la convención, pues, dejan bien en claro que nosotros tenemos que buscar el desarrollo integral de los niños en el ámbito sexual y luchar y protegerlo, porque es el derecho de toda explotación, de todo abuso sexual. Después de esta convención se han dado reuniones para profundizar y ver qué es lo que se ha querido decir con cada uno de los derechos y cada uno de los textos, y en una de estas reuniones se profundizó sobre qué es el abuso y la explotación sexual. Y se dijo, pues, que por abuso y por explotación sexual se entiende, entre otras cosas, la incitación o la acción o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal o psicológicamente perjudicial, la utilización de un niño con fines de explotación sexual comercial, la utilización de un niño para la producción de imágenes o grabaciones sonoras de abusos sexuales a niños, la prostitución infantil, esclavitud sexual, la explotación sexual en el turismo, la industria de viajes, la trata dentro de los países y entre ellos y la venta de niños con fines sexuales y el matrimonio forzado. Muchos niños sufren abusos sexuales que, pese a no medir la fuerza, la coerción física, son intrusivos, opresivos, traumáticos desde el punto de vista psicológico. Y es donde nosotros nos metemos ahora sí a empezar a analizar la tipificación del abuso sexual infantil. Es una expresión amplia. Abuso sexual infantil, nos vamos a dar cuenta la siguiente semana, comprende diversos delitos. Esta expresión amplia de abuso y explotación sexual infantil comprende violaciones, comprende pornografía infantil, comprende lo que nuestro Código Penal dice abuso sexual, comprende hostigamientos, comprende la pederastia. Lo vamos a analizar la próxima semana, porque la expresión abuso sexual infantil en el término de la convención es mucho más amplio y lo va a cristalizar nuestra legislación tipificando diversos delitos. Es incituar o coaccionar. Es decir, yo puedo obligar al niño, por ejemplo, a mandarle a alguien fotografías desnudo y estoy coaccionándolo. O puedo, en cambio, decirle al niño, no, hombre, no pasa nada, tú mándalas, es más, está bien a todo dar que lo hagas, todo mundo lo hace y estoy incitándolo. Las dos cosas se comprenden como abuso y explotación sexual en el ámbito de la convención. Es tanto coaccionarlo como incitarlo. Ambas partes se entienden como abuso sexual infantil. El estar trabajando su conciencia, su pensamiento, sus decisiones, esa es la incitación.
Y la coacción es colaborar u obligar a que haga el niño aquello. Luego también se entiende por abuso y explotación sexual la utilización de los niños con fines comerciales. Entiéndase, aunque más adelante lo va a decir directamente, la prostitución, aunque más adelante lo dice también la pornografía, entiéndase también la manipulación o el querer chantajear a las personas, es estar explotando sexual y comercialmente a los niños, y eso también es abuso sexual infantil. Definitivamente es muy claro que la utilización de imágenes pedopornográficas es abuso sexual infantil. La prostitución, en la prostitución se gana dinero. En la esclavitud sexual no se gana dinero, se impone sencillamente los servicios sexuales. Y en la explotación sexual, un tercero gana dinero. Prostitución infantil, el niño gana dinero. Esclavitud sexual, el niño no gana dinero, ni un tercero gana dinero, pero se le imponen los servicios sexuales. Y explotación sexual es un tercero gana dinero. No gana dinero ni el niño que es abusado, ni quien solicita ese abuso, sino un tercero. Son distintas figuras, distintas formas, pero las tres son explotación sexual. ¿Por qué? La prostitución infantil, a pesar de que le genera dinero al niño que tiene derecho a una educación, a la alimentación, a la salud, y puede estar invirtiendo alguien de 16, 17 años en eso el dinero que está ganando, porque el Estado considera que antes de los 18 no está debidamente formado y capacitado y maduro para tomar una decisión en ese ámbito. De hecho, la prostitución ni siquiera de adultos está permitida porque no es un valor que nosotros tengamos en nuestra sociedad. No es permitida la prostitución infantil en ningún país. Por ejemplo, en Las Vegas está regulada la prostitución, nunca puede ser menores de 18 años. En Ámsterdam está regulada la prostitución, nunca puede ser menores de 18 años, porque aun y cuando sea una decisión que ellos están pretendiendo tomar maduramente, no lo consiente el estar firmada esta convención. Nosotros vemos, cualquier país firmante ve así, que el niño no está capacitado para tomar esta decisión. Hay que, pues, defender en todos estos ámbitos a nuestros niños. Legalmente todo esto se entiende como abuso sexual infantil. Legalmente así se comprende. Y vean que ni siquiera se requiere que llegue algo físico, porque también puede ser una cuestión que altere, que traume desde el punto de vista psicológico, que oprima psicológicamente al niño. Es decir, generarle conciencia de que no vale por su sexualidad, de que no es alguien importante por falta o por exceso o por carencia de sexualidad. No, eso también se considera abuso porque está traumando al niño, está traumando a aquella persona que está frente a nosotros y tiene menos de 18 años. Esta es la manera en la que las mesas de diálogo posteriores a la Convención sobre los Derechos han visto la cuestión de la definición de abuso y explotación sexual. Han también reflexionado en situaciones que ponen en riesgo la integridad sexual de los niños, la integridad de su desarrollo en el ámbito sexual. Y así pues, se tiene que estar consciente de que existen prácticas desconsideradas en relación a este derecho, especialmente en las cuestiones penales. Tenemos nosotros que actuar rápidamente cuando sucede una cuestión penal. Lo que hace un momento le decía a Hilda,
¿Un adulto puede tomar la decisión de postergar una denuncia? Un menor no se puede postergar. Tiene que ser una intervención rápida. No podemos nosotros dejar, pues, que un niño, cuando ha sido víctima de un delito penal, de un abuso sexual, de violencia, de maltrato, sea desconsiderado, sea hecho a un lado, sea olvidado. Tenemos nosotros que suplir la inmadurez de aquel niño para actuar rápidamente. Tenemos nosotros que garantizar el acceso a la justicia por parte de los niños, supliendo su inmadurez. Nosotros que estamos comprometidos con su integridad sexual, estamos llamados a suplir la inmadurez y coadyuvar con el Estado, coadyuvar con las autoridades, coadyuvar con aquellos que tienen la obligación que nosotros les hemos encomendado al haberlos elegido para ejercer la autoridad. No por eso nos exime a nosotros como sociedad civil de buscar que se haga justicia en el ámbito penal cuando un niño ha sido víctima de este tipo de abusos y de situaciones. También, ya viendo la explotación y la trata, esta se extiende de muchas maneras y señalan, por ejemplo, a los niños indígenas como víctimas importantes cuando migran a zonas urbanas de esta explotación sexual, que por la necesidad, la carencia, el desconocimiento de la cultura quedan en indefensión y por lo tanto se les tiene que cuidar y se les tiene que acompañar. Lo mismo van a decir de los niños migrantes. Como llegan a una sociedad distinta, a una cultura distinta, a una situación distinta, pues están con un alto riesgo de ser víctimas de explotación sexual y de la trata. Nosotros como ciudad recibimos migrantes, nosotros como ciudad recibimos niños indígenas y tenemos que cuidarlos y tenemos que velar por su integración apropiada, que no caigan en estas situaciones de explotación sexual ni de trata. Tenemos que tomar, pues, medidas de prevención, recursos, tanto financieros como humanos, para salvaguardarlos cuando migrantes de cualquier lugar, inmigrantes de cultura indígena, se integran a nuestra ciudad porque tienen ese punto de la indefensión a la hora de estarse sumando. Los menores que están sin su familia, por eso es un derecho a vivir en familia, estar con ella, pero cuando no están acompañados, cuando no están al lado de su familia, cuando no están siendo acompañados por sus tutores, es que se ponen también en riesgo de esta explotación sexual. Si a los migrantes que vienen papá, mamá, niños, hay que ponerles atención, con mayor razón a aquel niño que viene solo, porque a veces llegan así niños y tenemos que estar atentos, por más grandes y maduros que los podamos ver de 16, 17 años, podrán verse altos, fuertes, capaces, pero aún así continúan siendo menores, continúan siendo niños y viajando solos requieren que se les ponga mayor atención y en nuestra sociedad tenemos que tener una cultura de prevención grande porque somos destino de migración. Ya no solo somos tránsito, ya no solo van pasando para llegar a Estados Unidos. Afortunadamente tenemos buenas instituciones educativas, oportunidades de empleo, de residencia, de atención médica, que si bien no es el ideal de un migrante, sí es una situación atractiva para los migrantes y hay que procurar su integración cuando están acompañados de su familia y con mayor razón cuando ellos están viajando solos y requieren que nosotros los integremos, los cuidemos, estemos a su lado. Otra de las preocupaciones en el ámbito sexual de estos diálogos posteriores y análisis posteriores a la convención es la manera en la que se relacionan algunos niños con fuerzas armadas. Nosotros tenemos que extenderlo a nuestra mente
a también grupos criminales que a veces funcionan de manera análoga a Fuerzas Armadas. ¿Por qué razón? Porque si las Fuerzas Armadas tienen una estructura, una cultura, una formación, y aún así se han detectado menores ofreciendo servicios sexuales a Fuerzas Armadas, en una sociedad donde hemos tenido bien en claro que nuestros grupos delictivos integran menores, con mayor razón se van a presentar estos servicios sexuales. Le platicaba yo de esta chica, ¿verdad? De 14 años, que a los 14 años asesinó a su primer víctima. En el diálogo sobre cómo la asesinó, lo primero que tuvo que hacer es prácticamente acostarse con toda la banda para en algún momento estar sola con la cabecilla de esa banda y asesinar a la persona. Es decir, fue a través de servicios sexuales como accedió a quien tenía que asesinar y lo asesinó y cometió su primer crimen. Si cuando hay organización militar se prestan servicios sexuales, con mayor razón se van o con mayor, no razón, sino con mayor facilidad, perdón, no hay razón de ninguna manera, con mayor facilidad se puede dar esta explotación sexual al interno de los grupos armados. No solamente es en las situaciones adversas, se reconoce que incluso dentro de la familia y no solamente dentro de ella, como ya lo vimos, se presentan estos abusos y explotaciones sexuales. Ya habrán analizado ustedes y si no tendrán que hacerlo más adelante, que la mayoría de los abusadores no son gente misteriosa que se presenta y abusa de ellos en la oscuridad de la noche y en situaciones adversas, sino son gente de familia, de escuela, de organizaciones religiosas que se van ganando la confianza, que la van generando y se cometen los abusos y la explotación sexual. Hemos leído con tristeza en distintas noticias que hay mamás, que hay papás llevando a sus hijos a prostituirse para tener que comer, para comprar drogas. Hemos leído y visto que adolescentes se meten a la industria pornográfica, incluso falsificando sus identificaciones para ganar dinero, pero no nada más es allá, es también en el núcleo familiar donde se presenta esto, donde se generan estos problemas, el papá, el tío, el hermano, y extendiendo el núcleo familiar a todas las situaciones de confianza, el sacerdote, el pastor, el maestro, la maestra, porque el abuso sexual no solamente lo cometen varones, también lo pueden cometer damas, y se presentan estas situaciones de abuso sexual. Entonces, hay que formar a los niños para que tampoco sus familias sean un peligro, pero tampoco generarles a los niños la conciencia de que su familia es un peligro. Tienen derecho al desarrollo integral, a la vida feliz, al goce, al disfrute de la vida que tienen. Entonces, no tenemos que ser extremistas, pero tampoco tenemos que hacer a un lado la posibilidad, porque es donde más sucede, de que se cometan abusos dentro de la familia. Tenemos que considerar los distintos ámbitos y lugares. Ya cuando se han cometido estos abusos, en cualquier situación, puede ser como víctima de trata, puede ser como víctima de prostitución, de esclavitud, puede ser en el ámbito familiar, escolar, religioso, puede ser libremente integrándose a redes de prostitución o redes delictivas. Cuando esto se presenta, es importante tener medidas y procedimientos legales y judiciales claros y apropiados. Se necesita que se tenga claridad y disposición a la manera en la que se van a llevar, sobre todo cuando se trata de adolescentes, porque cuando hablamos de niños siempre serán víctimas, aun y cuando ellos cometan algo, siempre serán víctimas de los 12 años hacia abajo. Ya de los 12 años hacia arriba también se puede hablar de adolescentes cometiendo delitos, pero a ellos mismos se les tiene que generar
un clima, un procedimiento, un ambiente apropiado para acceder a la justicia. Se necesita pues tener un fácil acceso a la justicia, a procedimientos de quejas, a mecanismos de reparación, tanto judiciales como no judiciales, en especial en relación al derecho a la intimidad, pero sin excluir también la cuestión del desarrollo integral sexual. Este es, pues, la manera en la que se encuentra tanto la legislación de nuestro país como la legislación de la Convención de los Derechos y lo que se está planteando que tenemos que hacer como sociedad. Y he buscado el trasladarlo a través de la experiencia que como sociedad tenemos a todo el compromiso que tenemos que adquirir, tanto aquí quienes estamos en Nuevo León, como en cualquier otro lugar, ¿verdad? Es necesario analizar a partir de las propuestas de la convención, porque, por ejemplo, Hilda, que se encuentra en Estados Unidos, a lo mejor dice, bueno, a mí que la Constitución, a mí que la ley federal, pero la convención sigue prevaleciendo. Y es esta la que le dimos más importancia en su análisis y la que vimos la manera en la que va planteándose los problemas que se pueden presentar en este respeto a los derechos de los niños. Cuando terminaba la primera parte, hablaba yo de la manera en la que se tutela al menor delincuente, ¿verdad? Al adolescente. Yo no sé si alguien de ustedes haya tenido alguna experiencia en el tutelar de menores o acompañando no a una víctima, sino, digamos, a un adolescente que cometió uno de estos comportamientos delictivos y nos quiera compartir algo sobre su experiencia. ¿Qué es lo que vieron en el tutelar? ¿Qué es lo que comprendieron? ¿Qué es lo que falta? ¿De qué manera le acompañó la autoridad al adolescente que cometió el delito? Porque él sigue siendo un menor que tiene que ser custodiado y a quien no se le puede privar de sus derechos. ¿Alguien de ustedes ha tenido experiencia sobre el tema? Parece que no, que nadie levanta la mano. Pero sí es importante comprometernos, ¿eh? Y no nada más como una noticia mediática que a lo mejor dentro de nuestra sociedad han sucedido, porque si ustedes recuerdan, se le dio importancia muy grande ¿quién fue? A Santoy, que acabó en el tutelar de menores y luego se fue también al penal y este tipo de cosas. No es preocuparnos por una cuestión morbosa, sino por una cuestión de respeto a los derechos de las personas. Hay que tutelar a los menores, hay que estar a su lado, pero esto también implica tutelar al menor que ha cometido uno de estos delitos. No podemos hacerlo a un lado. Tenemos que buscar la manera de que verdaderamente se reintegre a los valores que para nosotros como sociedad son importantes y pueda ejercerlos y pueda hacerlos y pueda vivirlos. No tienen que ser discriminados, no tienen que ser señalados. Desafortunadamente, medios de comunicación de repente se dan gusto en notas y peor aún redes sociales, ¿verdad? Ahora en nuestro tiempo, porque mal que bien los medios de comunicación tienen una regulación, pero a veces las redes sociales no lo tienen y presentan de manera más cruda, menos apropiada lo sucedido por parte de adolescentes, por parte de niños, y entonces se les revictimiza o se les maltrata cuando ellos son los sujetos activos de un delito. Recuerden que en el ámbito jurídico, más que hablar de víctima y victimario, es el sujeto pasivo y el sujeto activo del delito, cuando lo estamos analizando. Quien es la víctima es el sujeto pasivo del abuso sexual, quien es el victimario es el sujeto activo del abuso sexual, para no hablar de víctima-victimario, que incluso a veces no es lo más apropiado. Bueno, a quien fue el sujeto activo de un delito de este sentido, no podemos olvidarlo. No podemos hacerlo a un lado. Eso es también estar previniendo abuso sexual, porque lo preparas para que el futuro no lo vuelva a cometer y le ayudas a comprender la gravedad de lo que sucedió.
le das formación, le das integración, lo ayudas a comprender los valores propios de la sociedad que implican el respeto a la integridad del desarrollo sexual. Tenemos muchos retos en nuestra sociedad. Tenemos muchas maneras de cómo plantearnos este tema de la prevención. No se trata nada más de los juicios, hay más temas en el ámbito legal. Los juicios son importantes, pero les vuelvo a decir, para eso vamos a contratar un abogado, punto. Y si no tenemos dinero para contratar al abogado, afortunadamente tenemos una buena defensoría aquí en el Estado. Pero se puede hacer. Entonces, es lo de menos la cuestión de los juicios. No que no sea importante, es importante. Pero antes de eso, tenemos muchos otros temas, como ahorita los vimos, que tenemos que tocar. ¿Qué vamos a hacer con esas familias que traen a los niños mendigando? ¿Qué vamos a hacer con ellos porque los están explotando? A lo mejor ahí todavía no empieza lo sexual, pero como les decía, hemos visto noticias de mamás y papás llevando a sus hijos a prostituirse. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para que el niño tenga una relación sana con sus papás? Porque luego esos niños que son maltratados por los papás, en el sentido familiar todavía desarrollan ese amor, esa ternura, esa apertura hacia los papás y sienten que los están traicionando si los denuncian o empiezan a normalizar lo que están viviendo. Y entonces es normal que mi papá, mi mamá me renten para que un señor abuse de mí, tener con qué comer. Es normal que mi mamá, mi papá me digan que yo tengo que estar con estas personas para que la familia, para que mi hermanito esté seguro y no coma, y coma sin arriesgarse y pueda seguir estudiando. Y se empieza a normalizar de parte de los niños este tipo de abuso y se empieza a normalizar de parte de una sociedad que se olvida y lo oculta, como porque no lo queremos tratar, porque nos da pena tratarlo. Es importante ver cómo vamos a acompañar a nuestros migrantes, no tener una actitud de, oye, nos vienen a quitar trabajos o qué están haciendo aquí o embrutecen en el sentido de quitarle la belleza, ¿verdad? De que se vuelve feo nuestra ciudad, porque los vemos por ahí tirados, porque vemos que andan caminando, porque los vemos sucios en los cruceros pidiendo dinero, porque entonces es mano de obra barata para jardines, para talleres, para hacer mil y una cosas. ¿Cómo vamos a integrar a nuestros migrantes para que los menores que ahí vienen no sean explotados dentro de nuestra sociedad? ¿Cómo vamos a hacer nosotros para que en las familias se hable de este tema? Es bien difícil a veces que llegar a convencer a la familia que vale la pena denunciar. Porque, oye, va a ser un grande problema en nuestro hogar. Imagínate que si yo voy y digo que mi tío me tocó, ¿cómo va a reaccionar mi abuelita? Mi abuelita se va a morir de la vergüenza. Es más, se va a destruir la familia. No. ¿Cómo vamos a andar nosotros apareciendo en noticias haciendo una denuncia? ¿Cómo vamos a estar nosotros ante el Ministerio Público? Porque ¿qué tal si alguien nos ve y nos toma fotografías? La violencia sexual en la familia es un tema muy complicado. Ya ahorita se reacciona muchas mamás y papás de manera apropiada, pero muchos niños de manera apropiada. Pero todavía está esa vergüenza y ese resquemor a quererlo tocar y enfrentar. Parte de la prevención del abuso sexual infantil va a ser cómo educar en este ámbito que preocupa a la Convención de los Derechos de los Niños, que preocupa a nosotros como Estado, que preocupa y debe de ocupar a nuestras autoridades. ¿Cómo vamos a coadyuvar con la autoridad para que se entienda en mi escuela, en mi iglesia, en mi asociación, que no se debe de normalizar ni pasar por alto ni buscar excusas para no denunciar el abuso sexual infantil? ¿Cómo vamos a quitarle a la sociedad el miedo al Ministerio Público? Porque cuando empiezas a hablar de denuncias, te dicen las personas, oye, ¿y qué va a pasar?
Es así como lo ponen luego en las películas y que me van a estar haciendo preguntas terribles y que me van a avergonzar y me van a señalar. Cuando ha evolucionado tanto nuestro sistema judicial que tiene que haber personas capacitadas para interrogar y escuchar, perdón, primero escuchar y luego interrogar para llegar a la verdad a nuestros niños. No es como que yo me voy a enfrentar, yo niño, yo niña, yo adolescente, a una persona mal encarada, enojada, que me va a querer humillar para llegar a la verdad o para salvaguardar al criminal. Ya no es así. Ya tenemos ministerios públicos especializados para escuchar, para acompañar, para atender. ¿Cómo le vamos a comunicar a la sociedad esto? Porque si lo dice el propio Ministerio Público, van a decir, eres tú hablando de ti mismo, ¿verdad? Ese testimonio no vale. Pero ¿cómo le vamos a hacer saber a la sociedad, a nuestra escuela, a nuestra asociación, que ha evolucionado tanto la Defensoría de la Sociedad, que ya hay personal capacitado para acompañar a las víctimas de cualquier edad y con mayor razón a los menores? Porque se ha cristalizado, aunque no perfectamente, pero sí se ha avanzado en este derecho que los niños tienen del acceso a la justicia, a ser tratados según su edad y a que tengan un ambiente judicial apropiado a su edad. Es importante, pues, hablar no solo de lo que nos falta, se tiene que reconocer, pero también hay que hablar de lo que hemos avanzado, porque si no vamos a pensar que estamos estancados. Ni exaltar lo que hemos avanzado como que ya llegamos a la perfección, pero tampoco olvidarlo solamente exacerbando lo que nos falta y pensar que estamos en el hoyo. No es así. No estamos así como sociedad. No estamos así como Estado. No estamos así como nación. Vamos avanzando poquito a poquito. Hay que entenderlo. Hay que hablarlo. Hay que propiciarlo. Porque en la medida en la que nosotros generemos confianza en la justicia, se va a ir dando más claramente cómo está la situación. Conocemos que son aterradoras las cifras de delitos contra menores, las públicas, pero a quien acompaña menores y familias sabe que todavía está mucho más disparado porque hay gente que no lo quiere hablar, que no lo quiere decir. Tú puedes abrir la página de la Fiscalía General del Estado de Nuevo León y ver que del año pasado a este se incrementaron los delitos sexuales. Pero, pues bueno, aún así el porcentaje, el número real de delitos sexuales es mucho más alto porque la gente todavía sigue sintiendo desconfianza del sistema de justicia. Y yo les puedo decir que nuestro sistema de justicia, aunque no es perfecto, está avanzando. Yo les puedo decir porque conozco de primera mano al fiscal y al vicefiscal de ministerios públicos que están comprometidos en la defensa de menores. Yo les puedo decir, porque así lo ha declarado y más, no con esto declaro comulgar o no comulgar con él, sino que nuestra nación a través del presidente está comprometido con la infancia. Yo les puedo decir que verdaderamente tenemos que aprender a confiar en nuestro sistema de justicia y que cuando veamos una imperfección o una carencia, podemos proponer maneras de transformarlo. No tenemos que tenerle miedo. Ya no somos una sociedad primaria, les decía, donde el derecho es responder a conflictos. No, somos una sociedad avanzada donde la naturaleza del derecho se entiende como plasmar nuestros valores, defenderlos y propiciarlos. Y así lo tenemos nosotros bien en claro en nuestra Constitución, en la firma que hacemos de convenios y tratados, en especial esta Convención sobre los Derechos de los Niños, y así lo hemos plasmado a nivel federal en la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, que cada estado también tiene su propia ley que refleja esto. Tenemos que meternos. El sistema de protección no es de prevención, no es esperarnos a que haya un juicio apropiado, es anterior, es educar, despertar confianza, conocer,
ver lo que hay de bueno, reconocer lo que nos falta y con lo bueno buscar la manera en la que vamos a ir haciendo a un lado poco a poco, aquellos que nos falta por crecer como sistema jurídico, como procuración de justicia, pero sobre todo como educación y prevención de estos delitos. Dicho todo esto, que nos prepara para hablar la próxima sesión ya propiamente sobre un proceso y un juicio penal por delitos cometidos en el ámbito de abuso sexual infantil, que les digo, como título es más amplio de lo que se encuentra en el Código Penal porque trata distintos delitos. Me gustaría ver si alguien de ustedes tiene alguna duda sobre lo dicho, cree que sea necesario alguna aclaración o tenga alguna aportación sobre lo que hemos conversado el día de hoy. ¿Alguien? Yo tengo, perdón, ¿puedo? Claro, adelante. Gracias. Yo tengo una pregunta, Pedro. Solo para, bueno, nosotros como asociación tenemos la intención de poder brindar un acompañamiento en este proceso de denuncias que tú mencionas. Quisiera saber si la próxima semana nosotros vamos a tener la oportunidad como de conocer un poquito más a fondo el proceso. Digo, tenemos nociones generales, sabemos a dónde se debe acudir, sabemos qué tipo de preguntas le deben hacer a las personas, si hay que llevar documentación o no, pero saber como un poquito más a fondo de, ok, yo te voy a decir que hay que denunciar, que es un tema que sí trabajamos, pero también decir a la persona, bueno, el proceso en el ideal debería ser así, ¿no? Para que si se topan con alguna situación, sepan cuáles son sus derechos y todas estas cuestiones, meramente como una cuestión de acompañamiento de, ok, yo te digo como un diagrama de flujo, ¿no? De esto es lo que debe pasar durante tu denuncia, este, o saber si de parte de la fiscalía hay algún tipo de asesoramiento que nos puedan dar, o sea, algún curso que podamos tomar para que nosotros podamos decirle a las personas, de, bueno, si denuncias, esto es lo que va a pasar, con estas personas hay que acudir, etcétera, etcétera, que signifique también para la gente que elige hacerlo, digo que afortunadamente decide hacerlo, pues que sea también un poco de calma, ¿no? De, bueno, ya sé cómo funciona, ya sé qué esperar, etcétera, etcétera. Como hace rato les decía, por ejemplo, para buscar que el Estado coadyuve con nosotros en recursos, tanto económicos como jurídicos, en nuestra labor, que es importante atender las convocatorias que se realizan en las páginas web. En general, tanto la Suprema Corte de Justicia como el Colegio de Abogados y la Fiscalía del Estado suelen tener ciclos de charlas sobre esta cuestión. Suelen estar siempre al alcance, entonces tenemos nosotros que darnos el tiempo de vez en cuando monitorear. Quienes nos dedicamos a esto nos enteramos y participamos, ¿verdad? Porque se está en contacto continuamente con esto, pero suele haber de parte del Estado este tipo de participación. La idea está por definirme si la próxima semana nos acompaña, aunque sea un momento, el vicefiscal de Ministerios Públicos para que ustedes le puedan plantear las dudas al respecto. Les decía yo que es una persona muy atenta, que a mí me encanta cuando me reúno con alguien a quien batallamos para convencer de que haga la denuncia, que hable con el vicefiscal, porque el vicefiscal explica de una manera tan clara, tan agradable, tan humana todo lo que es el proceso con toda su capacidad técnica, ¿verdad? Porque el vicefiscal de Ministerios Públicos no es cualquier abogado, es alguien que conoce muy bien lo que tiene que hacer. Pues ojalá que nos pueda acompañar, esa es la intención. Y también un abogado litigante para que nos explique las maneras en los problemas que han enfrentado a la hora de presentar una de estas denuncias o de enfrentar uno de estos delitos. Entonces, es de intención, Catalina, que la próxima semana vamos a ahondar en esto, esperando que nos acompañe gente capacitada sobre el asunto. Ok, gracias. ¿Algún otro comentario? Rubí Sandoval. Sí, hola, buenas tardes.
¿Qué tal, doctor Pedro? Yo tengo una duda. Bueno, luego se lee por ahí o se escucha por ahí, porque este tema de los niños que andan en la calle pidiendo dinero, trabajando, haciendo malabares, etcétera, que a veces andan con la mamá, a veces no. De pronto se comenta, o como le decía, se lee por ahí que están organizados, ¿no? Que es alguien que organiza a las mamás, a los niños, para que estén pidiendo dinero, para que trabajen, o incluso también se dice que los tienen dormidos con sustancias para que pues para que así esté la mamá más tranquila haciendo la actividad que tiene que hacer, que es pedir dinero. ¿Qué es lo que puede hacer el sistema de justicia? ¿Qué podemos hacer nosotros como sociedad ante estas situaciones? El sistema de justicia tiene prohibida la explotación comercial de menores, eso lo tenemos bien en claro. Para que el sistema de justicia actúe, tiene que pescar en flagrancia a las personas para tomar la decisión por ellos mismos y nosotros a veces vemos que pasa la policía y se hace de la vista gorda porque pues hay mucho esta situación. Pero también nosotros podemos presentar la denuncia de, oye, en tal lugar está siempre esta situación e insistir. Eso es en cuanto a la autoridad y nuestra relación con ella. Pero también, como sociedad, está lo que yo ahorita les decía, dejar de participar con ellos. Porque así como hay servidores públicos corruptos, es porque alguien los corrompe, o hay robo de autopartes porque alguien se las compra, pues hay gente pidiendo en la calle con los niños porque alguien se compadece y le da a los niños. En el momento en el que deje de ser rentable, pues ya no tiene caso tener al niño ahí ni mandar al niño ahí. Oye, es que tenemos el corrido donde el niño murió en la calle porque su papá lo mandó a pedir y no quiero que pase, ¿verdad? Porque no tenía dinero. No, no aplica. Es necesario que tú tomes una decisión. Yo no les dije hagan esto, yo les platiqué lo que yo hago, que les digo que nunca le doy a un niño ni a una familia que tiene el niño ahí. No te estoy diciendo que lo hagas, pero es desde lo que de mi comprensión va a hacer que dejen de estar los niños ahí. Por un lado denunciar y por otro lado hacer que como sociedad deje de ser rentable esa explotación de los niños. Yo no le doy el niño y se acabó. Oye, ahí está la mamá con el niño, pues yo no le doy a la mamá con el niño, ¿verdad? Te digo, sí le doy al migrante que anda en la esquina por sé que batalla para un trabajo digno y estable. Y habrá migrantes que tengan a su familia ahí en la casa del migrante, pero no lo andan explotando. Entonces, indirectamente, cuando nosotros le damos a la familia por compadecernos de tener el niño ahí, estamos propiciando esto. A lo mejor puedo asumir libremente de que, oye, esta familia no sabe de los centros de ayuda porque tal vez tiene poco aquí en la ciudad. Bueno, la primera vez que lo vi puedo detenerme y darle una moneda, un billete y decirle, fíjate que en tal lugar hay una casa a la que tú puedes ir, pero ya si lo vuelvo a ver, pues ya no le voy a dar una moneda ni un billete, porque estoy de manera indirecta propiciando que siga siendo rentable el estar explotando a los niños. Entonces, yo sé que duele ver a los niños ahí, yo sé que uno le quiere dar el regalito, la bolsita de dulces. Digo, en Navidad los niños ahí que estaban en la esquina tenían baloncitos, juguetes, muñecas, carritos y de todo bien padre, ¿verdad? Porque cuando es uno niño los quiere, pero a la hora que lo favorecemos, continuamos propiciando esta explotación. Entonces, la denuncia, por un lado, desde el aspecto jurídico y desde el aspecto de la prevención como sociedad, es no favorecerlo, impidiendo que sea una actividad rentable. Sí, no, yo tampoco estoy de acuerdo con entregar el dinero, porque también son niños que no van a la escuela, que están en horarios de cuando la escuela era presencial, estaban en la calle, en la mañana y en la tarde. Lo que yo he visto con los inmigrantes es a personas que preparan bolsas con comida, con sándwiches, con un pollo, con tacos, y se los llevan porque pues traen niños. Y bueno, también como adultos tienen que comer, ¿verdad? Eso es lo que yo he visto, me parece algo positivo, humano.
definitivamente lo es. O sea, hay que buscar una manera de ayudarlos inteligente. Y entonces, yo voy a impedir la explotación, pero lo voy a ayudar con su alimentación. Es algo inteligente, es algo humano. El ideal es hacerlo a través de las instituciones que se dedican a ello. Por eso te decía, a lo mejor la primera vez que lo vi en esa esquina, sí le di la moneda para que rápidamente se tome un café porque a lo mejor hace frío, pero también lo encaminé a una institución que lo puede hacer. Lo que yo conozco de las instituciones de ayuda a migrantes es, de ordinario, si hay niños, ellos se pueden quedar todo el día en el lugar de la institución. Si son niños preadolescentes, es decir, niños en el sentido de 2 años hacia abajo, la mamá se puede quedar con ellos, o si nada más está el papá con ellos, pero ya los más grandecitos tienen que, no, perdón, ya los mayores de 18 tienen que buscar también alguna manera de ganarse la vida y de buscar cómo hacerlo. Entonces, en general, las instituciones que se dedican a la atención a migrantes, de cualquier índole, de asociaciones civiles, de parte de instituciones religiosas, de parte del Estado, suelen defender y cuidar a los niños y podemos encaminarlos hacia allá. El niño, incluso para la alimentación, no tendría necesidad de andar en la calle, porque las instituciones de atención a migrantes, cuando se trata de niños, les dan sus 3 comidas del día, los tienen protegidos, los tienen con un sistema de salud, aunque sea inicial, pero tienen y custodian su salud. Muchas gracias, Rubí. Fernanda tiene también levantada la mano. Sí, no sé si me escucho. Sí. Bien, bueno, creo que también uno de los puntos, bueno, ahorita que hablábamos esto de las denuncias y de interponer denuncias, creo que también un punto que ha sido sumamente importante y que creo que la mayoría no se atreve a imponer una denuncia es por la preparación de las personas que están ahí para ayudar a las personas, porque siento que más que ayudar es el hecho de estar constantemente a veces reviviendo el suceso. A veces siento que hasta lo hacen más con el hecho de, pues sí, morbo, más que por otra cuestión de investigar, ¿no? Porque constantemente uno va y presenta la denuncia por decir de un abuso sexual y es ¿y qué pasó? ¿Y cómo sucedió? ¿Y qué hacías ahí? ¿Y por qué estabas ahí? Y, o sea, todo eso. Y luego pasan con el médico y otra vez es la misma situación. ¿Y cómo pasó? ¿Y por qué fue? ¿Y cómo sucedió? ¿Y por qué estabas ahí? ¿Por qué estabas así? Y demás. Entonces, todo esto y hasta a veces los comentarios que luego se hacen dentro del área donde se está presentando la denuncia, también involucra mucho que la víctima se sienta, pues obviamente, intimidada, más asustada de lo que puede ya estar, hasta con vergüenza y culpa, ¿no? Porque es que seguramente, porque como iba vestida, seguramente lo estuvo provocando y ahora ya viene a llorar. O porque salió y demás, ¿no? O hasta como hombre, es que porque no le pegó, porque no se defendió, ¿no? Qué mandilón. Las típicas palabras, ¿no? Y creo que es algo que también ha perjudicado mucho al sistema. El hecho de decir, bueno, si yo presento como ciudadana una denuncia, ¿qué me brinda eso, no? ¿Qué seguridad me brinda? ¿Qué confianza me brinda? Sí, pueden haber instituciones, como lo veía con mis compañeros, de que van y ellos presentan la denuncia y demás, pero si uno mismo lo quiere hacer, pues ¿cuáles las consecuencias, no? ¿Cuál es el apoyo? ¿Cuál se puede brindar? A menos de que quizá por azares del destino te hayas encontrado al jefe del área y pues te vaya directo, ¿no? Pero hay otras personas en las que no tienen ese apoyo o personas indígenas que quizá no dominan bien el idioma español, más nada más su lengua materna, y también esa es una desventaja, ¿no? De que como no le entienden, pues nada más le dan las altas y como se diría, se dan el carpetazo y listo, ¿no? Se guarda el caso y ahí se queda. Uno de los riesgos al analizar esta situación es quedarnos en lugares comunes del imaginario o de la realidad pública, ¿verdad? No se puede negar lo que es verdadero y se tiene que reconocer para mejorarlo. Pero es donde en contraparte yo les decía que también tenemos que reconocer los avances que se han dado.
Por ejemplo, si se trata de un abuso sexual infantil, la declaración no va a ser frente a un agente del Ministerio Público investigador, sino un agente especializado en la atención de delitos contra menores. Es decir, ese agente del Ministerio Público tiene formación en las ciencias humanas para escuchar, acompañar y estar atento a un menor de edad. También tenemos nosotros, por ejemplo, si se trata de un indígena, la obligación y el derecho de contar con un intérprete apropiado, porque recuerden que constitucionalmente nosotros no tenemos una lengua oficial. Se reconocen la igual importancia de las lenguas indígenas que el español. Por eso la Constitución evitar de una lengua oficial y reconoce el español y a todas las lenguas indígenas con la misma importancia. Se tiene derecho a tener un intérprete y actuar solo con un intérprete. Sé que es un mundo ideal, sé que es una cuestión que hemos visto noticias, se ha declarado en redes sociales, se ha visto gente muy con credenciales para ser creída diciéndolo, pero también quienes estamos cercanos al sistema judicial vemos los avances que se han tenido. Verdaderamente ya hay centros especializados en justicia familiar donde no van a tener estas actitudes. Tenemos centros especializados en delitos contra la mujer que no van a tener estas actitudes y tenemos nosotros el derecho de acercarnos a esos lugares que están capacitados para solicitar su intervención. ¿Nos falta mucho? Sí, nos falta mucho. Pero como hace ratito decía Fernanda, es importante también reconocer los avances que se ha dado para no perpetuar lo que pueda estar en el imaginario colectivo y que ahí se mantenga todo el tiempo. Nos falta, sí. ¿Se pueden presentar estas situaciones? Sí. ¿Siempre se presentan? No. ¿Hay personal capacitado para atender apropiadamente a los menores víctimas de delitos? Sí. ¿Hay personal capacitado para atender apropiadamente y con delicadeza a las mujeres víctimas de delito? Sí. ¿Hay lugares apropiados para defender, acompañar, escuchar a quien ha sido víctima de un delito sexual? Sí. A veces el derecho es frío, ¿verdad? Y se tiene que mantener frío. A mí me ha tocado dialogar con gente y decirle, mire, una cosa es lo que yo pueda creerle como persona, obviamente en mi condición también de ministro de culto, lo que yo pueda aconsejarle como ministro de culto, pero otra dimensión es la jurídica que se analiza con más frialdad. Eso no se puede negar tampoco, pero tenemos que reconocer y ver que sin llegar a la perfección, no es totalmente desastrosa la atención a menores, a mujeres y a víctimas de delitos sexuales. No es perfecta, se va avanzando y tenemos que seguir avanzando. Entonces, comparto lo que dices hasta cierta medida, porque también es necesario reconocer los avances que se han ido dando de ministerios públicos, agentes investigadores capacitados para acompañar a grupos específicos que requieren una atención especial. ¿Alguien más que quiera comentar alguna cosa? Pues muy bien, les agradezco mucho su atención. La intención de la próxima sesión, como ahorita señalaba Catalina, si esa era, es ahondar ya propiamente en la cuestión del proceso. Es a lo que nos vamos a meter. Pero vuelvo a insistirles, la cuestión del proceso yo sé que es importante, yo sé que es necesaria para nuestras asociaciones y nuestra actividad, pero es la secundaria porque es una reacción y nosotros tenemos que ser proactivos en la prevención. Tenemos que entender todo este marco jurídico para saber cómo nos estamos moviendo, para ver qué derechos defender, propiciar, proclamar y cómo los vamos a hacer valer. Entonces, les agradezco su atención y les cedo a Balbina la voz para que pueda terminar la sesión. Pues muchísimas gracias por todo este contenido tan valioso y enriquecedor que ya iremos cada quien aplicando a nuestra propia área y todo eso. Entonces fue muchísimo
contenido, hay que digerirlo, hay que acomodarlo en nuestras mentes y nada, descansar, y agradecemos muchísimo su participación. Y nada, la próxima semana nos podremos ver para la segunda parte de este módulo, y si necesitan o van como surgiendo dudas a partir de todo esto, que las puedan apuntar por ahí para la próxima sesión, tener igual unos minutos para responder preguntitas. Entonces, damos por terminado. Muchísimas gracias por habernos acompañado, doctor. Que Dios les cuide y nos vemos después. Vemos. Bye.